El día de hoy estaré compartiendo con ustedes el tema de manufactura esbelta o Lean Manufacturing. Sí, este es un tema de gran relevancia dentro de la industria, ya que en muchas ocasiones hay muchas actividades que realizamos en los procesos de producción y esas actividades no generan ningún valor o me generan un costo. Ese costo pues muchas veces no es identificado a simple vista y esto repercute directamente en mi proceso. Entonces, hoy voy a hablarles brevemente de lo que es este tema, y es una filosofía que engloba diferentes actividades. Una pequeña presentación sobre mí. Tengo aproximadamente 10 años de docencia a nivel superior. Soy de formación de licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Por ahí tengo lo que es también una maestría en Gestión de la Calidad. Tengo por ahí algunas certificaciones. Desde un inicio me he enfocado a lo que es la parte de seguridad industrial y al mismo tiempo también en la parte de la ingeniería industrial. Por ahí temas relevantes. Tengo por ahí también una certificación del RCM, del mantenimiento centrado en la confiabilidad, por el Instituto Mexicano del Mantenimiento Predictivo Mecánico. ¿Okay? Entonces, agradezco mucho el tiempo que me están brindando en esta ocasión para platicar acerca de este tema. Cualquier duda, cualquier pregunta, tengan toda la confianza de hacerla para entablar una bonita conversación entre todos. Bueno, la manufactura esbelta o Lean Manufacturing. Bueno, el Lean Manufacturing o la manufactura esbelta, ¿sí? Sus inicios fueron en el grupo Toyota, ¿sí? Todas las filosofías de calidad, ¿sí? Hay diversos actores o diversos gurús que fueron las personas quienes impulsaron estas filosofías, ¿sí? Es una filosofía o también conocida como metodología que es de origen japonés, ¿sí? Y esta fue desarrollada por Sakichi Toyoda, ¿sí? Que fue una persona que fue el antecesor o fue la empresa antecesora de lo que hoy conocemos como Toyota, ¿sí? Si hoy plasmamos en un plano la importancia que tiene la empresa Toyota, pues está en los primeros lugares de calidad, ¿sí? Entonces, el antecesor es esta persona que les comento, Sakichi Toyoda, y fue la persona que empezó a revolucionar las cuestiones de la calidad, ¿sí? ¿Cómo nació todo esto? Bueno, todo fue a través de lo que fue un telar de madera. Ese telar de madera lo utilizaba su mamá, ¿sí? Toda su mamá se encargaba de tejer de manera manual, pero él veía que tardaba mucho tiempo. Entonces de ahí fue evolucionando a un telar mecánico, donde ya no era tanto el esfuerzo mecánico, pero ya no era tanto el esfuerzo humano, ya era apoyado más de lo que es una parte mecánica, y hasta 1924, donde ya estuvo un modelo automático. Entonces, cuando hablamos de manufactura esbelta, nos referimos a crear procesos sin pérdidas. También se refiere a tener procesos los cuales no generan lo que es un costo. Hay muchas veces que los procesos productivos tienen costos implícitos. Sin embargo, no somos capaces de identificarlos de una manera tan rápida y me están generando lo que es un costo oculto. Entonces, ese es uno de los principales pensamientos que busca lo que es la manufactura esbelta. Dentro de la manufactura esbelta hay diferentes técnicas, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a investigar un poco, la mayoría de estas técnicas fueron desarrolladas por lo que fueron estos dos gurús de la calidad, Taishi Ono y Shingeo Shingo, ¿sí? Que desarrollaron filosofías que vamos a ver más adelante como las 5 S, el sistema Kanban, el sistema Pokayoke, el justo a tiempo, ¿sí? Fueron personas que desarrollaron estas filosofías y contribuyendo al desarrollo de lo que es la
calidad, a desarrollar los principios básicos de la calidad. Si nosotros nos ponemos a ver qué tanto ha evolucionado la calidad, pues podríamos ver que al principio, primera era lo que es una revisión de todos los productos que salían de lo que era una línea de producción, una revisión al 100%. Posteriormente nació lo que fue la inspección, donde ya únicamente seleccionabas algunas piezas de lo que es esa producción. Y así sucesivamente hasta tener lo que son sistemas más robustos de calidad. Ya actualmente, pues tenemos lo que es un estándar de referencia, ¿no? Por ejemplo, lo que es la ISO 9001, que este año también va a surgir lo que es una actualización. Sí, este año vamos a tener la ISO 9001 en su versión 2026. ¿Sí? Pero estas personas fueron los precursores de lo que fue la calidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa manufactura esbelta o qué se conoce como manufactura esbelta? Bueno, la manufactura esbelta se refiere a que un proceso productivo debe de funcionar de una manera fluida. Mencionan la cultura japonesa que un proceso fluido debe correr como el agua, como el pequeño esquema que tenemos ahí. Debe de correr sin ninguna piedra, debe de correr sin ningún obstáculo, para que esa agua llegue de inicio a fin en el tiempo establecido, en la cantidad establecida y con la calidad necesaria. ¿Sí? Entonces hay que retomar mucho lo que es la cultura japonesa. Ellos desarrollan mucho la parte del ser, del bienestar físico. Para la cultura japonesa es muy importante que los trabajadores o que nosotros como trabajadores primero estemos listos nosotros, ¿sí? Que nosotros nos sintamos bien, que estemos en un, en un zen, ¿no? Que estemos felices nosotros mismos. Y al ser felices nosotros mismos, vamos a ser más productivos dentro de la empresa, ¿sí? Es el pensamiento japonés desarrollado dentro de la manufactura, ¿sí? Entonces, si quisiéramos traducir lo que es la manufactura esbelta, podríamos decir que el Lean Manufacturing significa manufactura limpia, significa lo que es manufactura sin desperdicios, ¿sí? O sea, significa manufactura sin tener lo que son costos relacionados con ello. Cuando se desarrolla la metodología de lo que es el Lean Manufacturing, tenemos diferentes herramientas o diferentes filosofías o también metodologías como se le conoce. Aquí muestro unas de ellas, como el Pool, el Gemba, el Pokayoke. Creo que de aquí eh, siento que casi todos hemos escuchado hablar del Pokayoke, el Kaizen, que es la mejora continua, el Kanban, el justo a tiempo o el just in time, ¿sí? Son filosofías que me van a ayudar a mí a disminuir mis desperdicios en el sistema productivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar acerca de la manufactura suelta? ¿Sí? Menciona que es un modelo de gestión, el cual está enfocado a crear flujo, ¿sí? Esto para maximizar el valor de los clientes con los recursos mínimos. Esto nos indica que nosotros vamos a buscar hacer un proceso más eficiente, ¿sí? Hay una pequeña representación de lo que es un río, ¿sí? Un río o un lago, como ustedes quieran verlo. Mientras la marea es alta, no voy a tener ningún problema. Haciendo la analogía que este pequeño barco representa una empresa, ¿sí? Cuando yo tengo alta producción, cuando tengo producción de más, cuando tengo producción con holgura, no se van a hacer presente estos pequeños problemas, que son estas pequeñas rocas que representan la mala planificación, tiempos muertos, máquinas con fallas, cuellos de botella, ¿sí? Mientras yo tengo una buena
producción, eso no va a ser visible a simple vista. Pero ¿qué va a pasar el día que mi producción se vea ajustada? ¿Sí? O sea, va a bajar mi nivel del río, ¿sí? Por lo tanto, va a generar que se atasque mi proceso, mi producción. ¿Ok? Es así como ellos, es una forma de cómo representar lo que es el Lean Manufacturing. Si le podríamos dar una definición a lo que es la manufactura esbelta, ¿sí? Menciona que esta filosofía pues puede ser de diferentes maneras, ¿sí? Eh, bueno, principalmente dice manufactura esbelta, pero no siempre es que únicamente se aplique a lo que son máquinas, perdón, a procesos productivos de manufactura. También se puede aplicar a procesos en los cuales el producto terminado no sea tangible, o sea que sea un, un servicio. ¿Sí? También se conoce que cuando hablamos de la manufactura esbelta, los japoneses mencionan que una empresa o que una fábrica funciona como un cuerpo humano, ¿sí? Y menciona que ellos mencionan, esto es lo que les voy a decir, es como ellos lo interpretan, que a veces las personas que tienen grasa de más, ¿sí? Afectan a lo que es el organismo. Entonces, por ellos también le llaman que Lean Manufacturing lo pueden encontrar como fabricación delgada, ¿sí? Fabricación ágil, fabricación esbelta, ¿sí? O sea, esbelta se refiere a como ellos hacen la analogía, que es un proceso sin grasa, un proceso donde todo funciona correctamente, donde todo el organismo funciona en un solo ser y esto provoca tener un proceso de manera correcta, ¿sí? Entonces también lo pueden encontrar así, producción delgada, producción ágil o incluso producción sin grasa, que actualmente ya son términos que no se utilizan mucho, pero que sí tienen el antecedente de lo que era ese significado, ¿sí? Hay diferentes formas de cómo trabajarlo, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de giro, es como se puede llevar a implementar. Como se los comenté, puede aplicar para un sistema de producción o un sistema que se dedica a brindar lo que es un servicio. Pero siempre el objetivo va a ser crear una nueva cultura organizacional, una nueva cultura de cómo abocarse a resolver lo que son los problemas, cómo buscar soluciones de manera ágil y sin invertir grandes cantidades de dinero, ¿sí? Entonces, aquí un punto muy importante es que cuando se desarrolla la metodología de manufactura esbelta, busca eliminar lo que son los desperdicios. Más adelante vamos a ver cómo es que se clasifican estos desperdicios, ¿sí? Bueno, entonces nos dicen que la cultura Lean no es algo que empiece y que acabe, es algo que debe tratarse como una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible. Es un conjunto de técnicas centradas en el valor añadido y en las personas. Entonces, como se los comenté, es algo que toma mucho en cuenta lo que es la manufactura esbelta. ¿Cómo se sienten las personas? Porque las personas me van a llevar al éxito para llevar a cabo lo que es esta metodología como tal, ¿sí? Bueno, en pantalla vemos cómo se estructura lo que es Lean Manufacturing, cómo se sostiene a través de sus diferentes técnicas, filosofías o metodologías. Es una casa, si le llegan a... Hay diferentes versiones, esta es una representación. Si ustedes llegan a buscar, pueden ponerle casa de Lean Manufacturing, palacio de Lean Manufacturing, y les va a aparecer algo similar a eso. No les va a aparecer igual porque cada autor maneja
las filosofías, las técnicas de una manera distinta, pero siempre van a estar en una u otra posición. Si se dan cuenta, hace referencia o se ve como si fuera una casa. Bueno, ¿cuáles son los cimientos del Lean Manufacturing? Cuando yo voy a implementar por primera vez Lean Manufacturing, debo de utilizar herramientas de diagnóstico, herramientas operativas y herramientas de seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros en realizar una herramienta de seguimiento es el BSM, ¿sí? Que es hacer un mapeo de todo mi proceso, ¿sí? Desde que se diseña el producto, desde la primera etapa de fabricación hasta la última etapa, ¿sí? Yo debo de calcular cuánto tiempo ideal me tardo en fabricar lo que es ese producto, en fabricar esa botella, ese refresco, esa pieza, ese motor, ese, ese engrane, ¿sí? Con eso yo puedo ya sacar lo que es un diagnóstico de cuál sería mi tiempo ideal para llevar a cabo mi proceso productivo, ¿sí? Entonces, ese puedo realizar lo que es con lo que es esa primera técnica o filosofía. De ahí tenemos lo que son las famosas 5 S, ¿sí? Las 5 S, que es, como sabemos, las 5 S son de origen japonés y cada una de esta S es un requisito que se cumple para tener un sistema de calidad enfocado al orden y la limpieza principalmente. Entonces, yo puedo partir de ahí, empezar a identificar cómo tengo mi taller, mi empresa, mi sistema productivo para que éste sea más productivo, ¿sí? Empezar a hacer pequeños cambios que a la larga me pueden generar grandes resultados. De ahí tenemos lo que son las herramientas operativas. Una de ellas es el SMET, ¿sí? Que se enfoca principalmente a líneas de producción, la cual me ayuda a hacer más ágil mi proceso de mantenimiento, mi proceso de fabricación y mi proceso de cambio de moldes. Esta es una filosofía que se basa principalmente en cuando en una misma línea de producción se fabrican diferentes productos, ¿sí? Con diferentes especificaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que en una línea de producción de refrescos fabrican dos tipos de refrescos. Uno que sea de sabor de naranja y otro que sea de sabor de toronja, ¿sí? Entonces, puede haber un ligero cambio entre un tipo o el otro, ¿sí? Para eso nos sirve lo que es el SMET. De ahí tenemos, por ejemplo, el TPM, que es el mantenimiento productivo total, que también es una filosofía la cual me ayuda a mejorar la gestión del mantenimiento dentro de mi industria. Sistema de tarjetas, sistemas como Canva, ¿sí? Que me ayuda a organizar mis tareas y de esa manera ser más eficiente. Entonces, esas podemos considerar que pueden ser nuestras herramientas operativas. Es igual con respecto a lo que es la parte del Lean Manufacturing. De ahí podemos tener herramientas de seguimiento como es la gestión visual, ¿sí? Y el seguimiento de indicadores o el seguimiento de lo que es el KPI o los KPI, en este caso hablando de los indicadores. Ahora, eso van a ser mis cimientos de cuando yo quiera implementar mi manufactura esbelta. Estas filosofías no existe lo que es como tal un, un libro, no existe lo que es una metodología que sea universal para todas las empresas. Esto va a depender mucho del tipo de empresa, del sector, y en función a eso hay que hacer un traje a la medida. Hay que diseñar cuál sería la mejor opción para aplicar lo que es esta metodología. Bueno, una vez que ya tenemos los cimientos de lo que es la manufactura esbelta, de ahí viene lo que es el factor humano. Como se los comenté, en la cultura japonesa el factor humano es lo más importante, ¿sí? Y ahí buscamos tener un personal comprometido, con visión, con comunicación,
que esté bien formado, que esté bien capacitado, que tenga dotes de liderazgo, ¿sí? Para que nos sea eficiente dentro de nuestro trabajo, ¿sí? De ahí desarrollamos metodologías como la mejora continua a través del Kaizen, perdón, a través del Kaizen. Busco también nivelar mi proceso de producción y busco estandarizar mis procesos. Entonces, ya teniendo todo eso, ya puedo tener lo que son mis pilares, ¿sí? Que en este caso está representado con el justo a tiempo y la filosofía Jidoka. Ujú. Entonces, el justo a tiempo se basa en el tiempo de ciclo del cliente, en el flujo continuo de piezas y en el sistema pool, que son sistemas que se utilizan dentro de la fabricación de un producto, ¿sí? Aquí buscamos que los insumos sean sean los menos posibles, que no se desperdicie producto, que no se desperdicie materia prima, que no se tengan lo que son pérdidas o desperdicios por materia prima que ya dejé almacenada, por materia prima que tengo semi terminada o por la fabricación de productos los cuales no salieron a la venta. Más adelante vamos a ver que estos me van generando lo que son las diferentes pérdidas. Y dentro de lo que es Kidoka, hablamos de todos los problemas que podemos tener en la interacción de la máquina, del equipo, con el personal. Aquí lo marca como la interacción entre hombre-máquina, ¿sí? Considerando que, pues actualmente, todavía el operador o todavía las máquinas o los procesos requieren de esa intervención humana para iniciar, para monitorear, para verificar. Pero también es cierto que ya actualmente hay procesos que ya son 100% automatizados, pero aunque sean 100% automatizados, todavía requieren ese pequeño porcentaje de interacción con el ser humano o con el operador. Y dentro de igual de este pilar, pues tenemos lo que es el Pokayoke, las paradas automáticas en caso de encontrar algún defecto o algún error. Y con esto vamos a buscar pues la excelencia operativa. ¿A qué se refiere a qué se refiere con esto? Dentro del Lean Manufacturing, a tener una mayor calidad, un menor costo, un menor plazo de entrega, una mayor seguridad y una motivación plena dentro del personal, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es como está constituida así la casa del Lean Manufacturing. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo de esta metodología? Bueno, el primer paso para desarrollar lo que es el Lean Manufacturing es identificar lo que son los desperdicios, ¿sí? Los desperdicios que yo tengo en los procesos productivos. También en otras ocasiones, los desperdicios se les conoce como muda, ¿sí? Las mudas que va teniendo lo que es este proceso. Y eso puede ser la sobreproducción, el tiempo, el transporte, los procesos, el inventario, el movimiento y los defectos que se van generando. Todos estos me generan un costo ya sea de desperdicio de materia prima, desperdicio de tiempo en la fabricación, desperdicio en retrabajos del producto, de la pieza, el mecanizado, el tiempo que yo invierto en el operador y el operador no puede fabricar o no puede operar porque la máquina tiene falla, porque el sistema tiene algún desperfecto o incluso cuando en ocasiones hay un paro total de la planta. Y esto debido a lo que son pequeños desperdicios, como lo menciono aquí, pero se van relacionando uno con otro. Los vamos a ver brevemente. El primer desperdicio, de acuerdo al Lean Manufacturing, nos representa lo que es la sobreproducción. La sobreproducción se refiere a cuando yo, empresa, tengo mis líneas de producción y estoy fabricando más de lo que requiere el mercado, ¿sí? Al tener una sobreproducción, estoy generando lo que son costos ocultos,
¿sí? Estoy primero generando, estoy utilizando materia prima en un producto que no sé si se va a vender. Estoy utilizando energía para mover las máquinas. Estoy generando lo que es el pago de un sueldo por un sistema de producción, ¿sí? Entonces, aquí lo que pasa es que la sobreproducción se relaciona con otros desperdicios y es como una bola de nieve. Si yo voy teniendo sobreproducción, voy desarrollando más desperdicios, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener sobreproducción de algún material que me implique la fabricación de algún componente, de alguna pieza que yo tenga. Por ejemplo, que yo tenga un plan de producción de 500 piezas este, en la jornada laboral, ¿sí? Pero por alguna razón, porque tal vez no tengo bien planeada mi producción, no tenga bien establecido mis niveles de fabricación, yo en ese proceso pues genero hasta 1200 piezas. Y digo, no, pues ya fabriqué de más y esas las voy a ir almacenando. Pero no, eso me va generando lo que son nuestros costos, ¿sí? Que vamos a ver después, que se refieren a los costos de almacenamiento. O sea, me va costando ya tener lo que es esa producción, ¿sí? Entonces, como se los había comentado, aquí se produce más de lo necesario, o sea, se produce más de lo que se requiere. ¿Y por qué pasa también mucho esto? Porque en ocasiones no se tienen procesos o no se tienen máquinas confiables. O sea que la máquina falla, el proceso se interrumpe y yo fabrico de más para prevenir que se me requiera más material o más productos terminados y yo no sea posible de fabricarlos porque mis máquinas son poco confiables. Ujú. ¿Qué me genera esto? Me genera inventario, me genera problemas en el proceso, como se los comenté, mayor tiempo de espera, mayor costos, ¿sí? Y el riesgo de obsolescencia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un producto, un metal, ¿no? Una pieza, ¿sí? Pero si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de algún producto percedero, si nos ponemos a hablar de algún producto que tiene un tiempo de vida muy corto, pues podemos llegar a ese punto, ¿no? Que se puede echar a perder incluso antes de que salga al mercado, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto? No, si no hay dudas, vamos a continuar. Muy bien, entonces, ese fue la sobreproducción. De ahí, otro mal que podemos llegar a presentar son los tiempos de espera, ¿sí? Cuando en mi proceso tengo eh, alguna parte en el cual no es eficiente, cuando tengo que esperar a recibir instrucciones, tengo que esperar a que me digan cuál va a ser mi proceso de trabajo, que me digan cuál va a ser la secuencia de fabricación, cómo la voy a fabricar, qué especificaciones debe tener. Ahí hablamos de tiempo de espera. Todo el tiempo que el personal yo lo tengo pausado sin hacer ninguna actividad y al final pues es parte de su labor, pero no está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una secuencia de la fabricación de algún tipo de producto y puede ser que falte alguna especificación, que falte alguna pieza, algún tornillo, que falte algún, algún ensamble, que falte algo dentro de ese proceso y eso me impida continuar.
o incluso me puede faltar que me den la especificación de esa parte del proceso y pues yo no pueda continuar, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo de espera, ese tiempo perdido que yo tengo, entre comillas, dentro del proceso productivo. Otra pérdida que tenemos también es el transporte que yo tengo en el interior de la planta, ¿sí? El mover lo que es material de un lugar a otro, mover mi material terminado, mover mi material semi-terminado, ¿sí? Esto al final no me genera ningún valor. O sea, yo estoy moviendo el material dentro de mi planta o de mi línea de producción y eso me está generando un costo hombre-máquina, un costo con respecto al uso de la energía, al uso de lo que son consumibles, ¿sí? Entonces aquí también viene la importancia de cómo se hace más eficiente la distribución de planta, ¿sí? Que se tiene dentro de una línea de producción o de un proceso, ¿sí? Entonces aquí nos referimos a esas fases que lleva a cabo lo que es el material, ¿sí? Desde cuando tenemos de materia prima como semiterminado hasta tenerlo lo que es el producto final como tal. Y eso pues nos va generando lo que es ese desperdicio que, que les había comentado, ¿sí? Ahora, otro tipo de desperdicio que se relaciona con el que vimos primero es el inventario. Son dos cosas diferentes. Tenemos primero la sobreproducción, que es fabricar más de lo que requiere lo que es el mercado. Y esto me va a conllevar tener lo que es esta otra desperdicio, que es el inventario. O sea, ya lo que fabriqué, ahora lo tengo que guardar, lo tengo que almacenar, lo tengo que dar un trato, ¿va? Y también eso me va a generar lo que es un costo, ¿sí? Un costo dentro de lo que es el valor total o el valor final que tiene ese producto, esa unidad como tal, ¿sí? Incluso si lo tengo que trasladar a otro lugar porque ya en mis bodegas no caben, ya tengo mucho producto, pues lo tengo que mover a otro, lo tengo que resguardar en otro lugar y eso también me puede generar otro, otro gasto aparte, ¿sí? Principalmente ese inventario puede ser de tres formas, ¿sí? Puede ser puede ser un inventario de materia prima, ¿sí? Que es cuando yo tengo mi materia en bruto, lo que voy a fabricar, lo que voy yo a procesar, ¿sí? También puede ser producto en proceso, que sea un producto que yo esté terminando, que yo esté diseñando y puedo tener el producto terminado, ¿sí? Entonces, principalmente se divide en tres formas o en tres tipos lo que es el tipo de inventario que yo puedo llegar a tener. Obvio, esto se repite o esto se divide también en función al tipo de empresa, ¿va? Va a ver que muchas empresas únicamente se dedican, final es un producto semiterminado, donde lo mandan a otra planta, lo mandan a otro lugar para que siga procesando. Pero al final sigue siendo lo que es un desperdicio por inventario, ¿sí? Y también se deteriora el inventario como tal. Otro punto importante son los movimientos, que se refiere a toda esa actividad que realiza el personal en un mismo espacio físico, ¿sí? Este espacio físico, pues no puede generar que no esté bien distribuido, que no esté bien generado, me va a generar que haga movimientos, ¿sí? Que no tengo un método establecido para realizar una actividad y eso me va a consumir tiempo. Me va a consumir tiempo y al mismo tiempo me va a consumir que el personal se desgaste si no tengo una buena planificación. Este se relaciona de igual forma con el del transporte, ¿sí? Pero aquí movimiento se refiere al movimiento que va haciendo el personal como tal, al movimiento que hacen las personas o los operadores dentro del trabajo de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a una persona que está realizando o está simplificando
lo que es un proceso de mecanizado de un material, ¿sí? Si vemos, tenemos un área, el cual está limpia, sí está limpia, está ordenada, ¿sí? Pero si nos damos cuenta en el fondo de herramientas, ahí tiene organizado todo, pero no de una manera muy eficiente. Tal vez no se ve ordenado, no está manchado, no hay derrames de, no sé, de aceites, de grasa, pero no está estandarizado, ¿sí? Entonces, ahí el movimiento se refiere a todo ese tiempo que pierde el tiempo el operador en moverse, por ejemplo, desde buscar el material hasta buscar la información, herramientas necesarias para el proceso y caminar hasta la máquina, ¿sí? Y volverse a desplazar hasta el punto número 5, ¿sí? No digo que esté mal, sino que los procesos siempre se pueden mejorar. Por ejemplo, como en la siguiente imagen, ¿sí? Aquí ya tenemos un área mejor, la distribución de planta es mejor, ya está, si se dan cuenta, ya está distribuido de una manera más estandarizada, ya todo tiene gavetas para componentes, ya están clasificados, tanto material, componente, insumos, empaques. La herramienta ya está organizada, ¿sí? Claro, esta es una imagen ideal, ¿va? Muchas ocasiones no puede ser así por la misma dinámica del trabajo, pero siempre buscamos que nos acerquemos a esto, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, esta gaveta de herramientas con la anterior, sí hay un pequeño cambio significativo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con esa pérdida de los movimientos. Ahora, defectos. Defectos también es otro tipo de pérdida. Los defectos que van teniendo los productos terminados o semi-terminados, ¿sí? Estos defectos pues no pueden salir al cliente, no pueden salir al mercado o no pueden pasar a la siguiente fase que hay en otra línea de producción. Entonces el defecto va a ser ese rechazo de calidad. Será esa parte del producto o ese producto que no puede seguir la siguiente fase porque no cumple con esa parte de calidad, no cumple con ese requisito como tal, ¿sí? Por ejemplo, en proceso de fabricación, suponiendo que ese proceso tiene 6 fases, y en la fase número 4 tiene lo que es una fase de inspección y se detecta que tiene un defecto, ¿sí? Este defecto pues puede ser reprocesado, o sea, puede ser todavía, se puede componer para que pase a la siguiente fase y ya se termine lo que es el producto. O muchas veces hay procesos que no se pueden retrabajar o sale muy costoso retrabajarlo. Entonces se desecha y ya se considera como merma, ¿sí? Pero eso va a depender, vuelvo al punto del tipo de proceso que yo esté manejando o yo esté analizando como tal. Otro punto es el exceso de procesamiento. Un exceso de procesamiento es cuando al producto final o el producto semiterminado le realizo lo que son acciones, le realizo lo que son diseños que no son requeridos por el cliente. Es cuando le pongo de más a ese producto terminado, cuando le pongo de más a ese semiterminado, cuando le pongo un color, invierto en ponerle ese color, en pintarlo de un color que no va a hacer la diferencia con el requisito del cliente, ¿sí? Podemos ver el ejemplo de una pieza mecanizada, ¿sí? La cual el cliente únicamente me pida que tenga estos desbastes, ¿sí? Lo que está en color azul, pero yo al realizar el proceso, pues realizo otros más, ¿sí? Otros más que no son necesarios para el cliente. O sea, el cliente no le interesa si tiene tal vez un chaflán, si tiene tal vez una especificación de más.
¿sí? Aquí lo importante es que tenga únicamente y precisamente lo que quiere el cliente, ¿sí? Porque al final de cuentas yo al estar mecanizando, invierto en lo que es ese proceso, invierto tiempo, invierto energía para que se lleve a cabo ese proceso y también me genera lo que es un proceso o es un costo al final de cuentas, ¿sí? Y bueno, hasta aquí son los siete desperdicios y hay un o hay un extra. Muchas veces pueden encontrar que los desperdicios son 7 más uno o si consultan otros autores les van a decir que son los 7 desperdicios. Pero el 7 más uno, ese más uno, hace referencia al desperdicio o al desaprovechamiento de el desperdicio del talento humano, ¿sí? Muchas veces no se aprovecha el talento humano, ¿sí? Y es lo principal dentro de la filosofía del Lean Manufacturing. Debo de aprovechar el talento humano que yo tengo para resolver problemas. Mis operadores, mis trabajadores, mis técnicos pueden hacer la diferencia para solucionar un problema de manera eficaz. Yo puedo utilizar esa creatividad, esa inteligencia que puede tener el personal, que puede llevar muchos años en la industria, que ha de tener mucha experiencia. Pero si yo llego o si yo estoy en un equipo de trabajo y no aprovecho su forma de pensar, no aprovecho cómo ellos ven las cosas, pues ya estaríamos hablando también de un desperdicio del talento humano. O sea, no solamente los desperdicios son en lo físico, en lo material, en los materiales, sino también se puede llevar a cabo dentro de el talento humano como tal, ¿sí? Principalmente para la solución de problemas, para lo que es mejorar la productividad, mejorar la eficiencia. Tal vez a veces nos vamos a encontrar con personas que son muy reacias, que si siempre lo han hecho así, si 10 años han trabajado de una forma, es muy difícil cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de trabajar. En lugar de eso, mejor hay que aprovecharlos, hay que buscar esa experiencia que tienen y ver cómo lo podemos adoptar para mejorar nuestro proceso, ¿sí? Al final de cuentas, el recurso más diferente, más difícil de trabajar es el talento humano o es el recurso humano, ya que cada quien de nosotros tenemos una forma diferente de pensar, una forma de ver las cosas y eso pues también repercute en el trabajo. Cada quien vive una realidad diferente dentro del proceso y por ello va a generar diferentes formas de visión o de ver las cosas. Pero siempre se invita o esta filosofía busca que lo principal sea el talento humano, no desaprovechar el talento humano, ¿sí? Bueno, dentro de esto, por aquí hay un pequeño video. Este video les voy a dejar la presentación, si alguien la quiere, les voy a dejar para que lo veamos con más calma. Ahora, una vez que yo identifiqué lo que son las pérdidas del Lean Manufacturing, voy a aplicar lo que son las filosofías. Repito, no siempre se pueden aplicar todas las filosofías, sino que se buscan las que sean las más adecuadas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el Kaizen, de ahí tenemos las técnicas de la manufactura esbelta, como el Pokayoke, el Andón, el Hidoka, el Justo Tiempo, el SMET o el TPM. Bueno, el Kaizen. ¿Qué es el Kaizen? El Kaizen se refiere a la mejora continua, pero el Kaizen es de origen japonés, lo que, por ejemplo, de este lado del mundo equivale pues al sistema de gestión de calidad. Pero allá le llaman Kaizen, ahorita vamos a ver que está conformado de dos palabras. Y busca lo mismo, solucionar lo que son problemas. Esta solución de problemas se hace a través de la estandarización, de la estabilización, para mejorar el proceso de producción. El Kaizen, ¿sí? Proviene de lo que son dos palabras, ¿sí? Si nosotros llegamos a traducir Kaizen, vamos a buscar qué significa cambio para mejorar o cambio bueno, ¿sí?
proviene del Kai, cambio, y Zen, mejor, cambio mejor o mejora continua. Ok, es el equivalente a un sistema de gestión de calidad en América. ¿Sí? Kaizen siempre va a buscar que yo puedo ir haciendo pequeños cambios. ¿Sí? Un pequeño cambio me va a llevar al éxito. ¿Sí? Este cambio debe de ser pequeño y debe ser sostenible. Debo de dar un pequeño paso que a la larga va a ser una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, el Kaizen es eso, ir haciendo cambios de una manera muy pequeña para tener grandes resultados. En Japón, esto lo hacen a través de las personas. Buscan que el talento humano sean los principales actores para resolver los problemas que tenemos y de esta forma pues mejorar el proceso. Les voy a dejar un pequeño video de cómo aplican Kaizen en Japón. Me dicen si lo escuchan, si no lo escuchan me dicen por favor para poner el audio. Los visitantes a las fábricas de Japón comentan a menudo el cuidado y el orden con el que están dispuestos los materiales y las herramientas de trabajo. Esta es la clave de la eficiencia. No se desperdicia tiempo buscando herramientas ordenadas de forma neta y cómoda. No se oyen, que es probablemente que sea por sus audífonos que están conectados. ¿Me los tengo que quitar, Inge? Creo que sí, para que se escuche, para que se oiga a través del micrófono de la llamada. Ok, voy para allá, permítame. Los visitantes a las fábricas de Japón comentan a menudo el cuidado y el orden con el que están dispuestos los materiales y las herramientas de trabajo. Esta es la clave de la eficiencia. No se desperdicia tiempo buscando herramientas ordenadas de forma neta y cómoda. Y el posicionamiento lógico del material acelera el transporte al lugar de trabajo, aminorando el peligro de choques en la ruta. Estas técnicas para mejorar la eficiencia del trabajo y la seguridad se llaman Kaizen, una palabra japonesa que quiere decir simplemente hacer algo mejor. Nuestros empleados piensan siempre en maneras de mejorar el flujo de trabajo, revisando los procedimientos para dar 2 pasos en vez de 3, o usar 5 segundos en lugar de 10. Son pequeñas mejoras que suman un gran resultado. Esto es Kaizen. El Kaizen empezó en las plantas automovilísticas hace unos 70 años. Los trabajadores que compartían conocimientos para revisar y mejorar los procesos hicieron una gran contribución al rápido crecimiento de Japón. La filosofía del Kaizen quedó firmemente arraigada en la industria japonesa. Veamos el Kaizen en esta fábrica de sándwiches cuyas empleadas son casi todas mujeres. El método antiguo consistía en que cada empleada hacía un proceso a medida que los ingredientes pasaban en una línea, pero el corte del pan tomaba mucho tiempo, interrumpía el flujo y ponía a esperar al siguiente empleado. Estuvimos haciéndolo así durante años y nunca lo vimos como un problema. Cuando identificaron el problema, decidieron dejar el sistema lineal y en adelante un lote de sándwiches era completado por pequeños grupos de empleadas. Después de reorganizar y asignar múltiples procesos a cada empleada, el tiempo requerido cayó radicalmente y la productividad subió. Ahora rara vez tenemos que esperar por los ingredientes. Realmente el trabajo mejoró. Esta fábrica emplea un alto número de trabajadores discapacitados. El método de Kaizen también tuvo resultados aquí. Uno de los principales objetivos del método Kaizen fue hacer que el trabajo de nuestros empleados fuera más fácil y cómodo.
Se rediseñaron los recipientes de basura para facilitar su transporte. Y varios dispositivos auxilian a personas con discapacidad visual en el manejo de equipos. Este empleado ideó unas cuerdas flexibles para estabilizar destornilladores colgantes. Esta mejora Kaizen reduce movimientos innecesarios y como los destornilladores son utilizados miles de veces al día, se ahorran unos 200 minutos de trabajo cada mes. Uno siente que ha logrado algo cuando se le ocurre una nueva técnica como esta. Disfrutamos pensando y colaborando con todos para hacer nuestro trabajo mejor. Repuestos y suministros están dispuestos para que personas con discapacidad visual los puedan usar con facilidad. Por ejemplo, estas cintas están ordenadas por tipo y tienen discos de papel indicando al tacto que solo queda una. Y el diseño colorido de los discos también es un aviso para las personas videntes. Los gatos mecánicos ajustan la altura de las mesas de trabajo a la de cada silla de ruedas. Esta idea fue tan buena que los gatos han sido adaptados a todas las mesas de trabajo. A menudo una idea para facilitar el trabajo a personas con discapacidad lo simplifica para todos, mejorando la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo, y todo sin necesidad de nuevos equipos. El método. Bueno, en el video podemos ver que el Kaizen, ¿no? Cómo ellos son, pues no únicamente se puede aplicar a grandes empresas, sino también se pueden aplicar a pequeñas empresas, porque el Kaizen para los japoneses es pequeños cambios que me van a generar grandes impactos. Por ejemplo, podemos ver ahí en el video cómo utilizan las habilidades que tiene el personal o el ingenio. En una parte del video se veía a personas que estaban atornillando piezas, ¿no? Pero tenían que hacer un movimiento repetitivo. Entonces, una simple liga, ¿sí? Que te puede costar 5 pesos, te ahorra mucho tiempo en movimientos. También, por ejemplo, la parte de subir, de bajar de trabajo, únicamente con ajustar ese sistema ya puedes hacer un sistema universal para todo, ¿va? Entonces, es de eso trata el Kaizen. Hay muchos ejemplos de Kaizen, pero este es un ejemplo o un video que me gusta mucho, ya que representa el ser de las personas y cómo lo aplican en su sistema productivo. Bueno, de ahí tenemos filosofías como el Pokayoke, ¿sí? El Pokayoke, que son sistemas que nosotros tenemos, mecanismos que podemos tener dentro de los sistemas, dentro de lo que son los dispositivos o las máquinas, para prevenir lo que son defectos, ¿sí? Para prevenir lo que son errores. Y el Pokayoke se compone de dos palabras, Poka Yoke, ¿sí? Cuando hablamos de Pokayoke, el Poka significa el error y Yoke se refiere a la prevención, o sea, la prevención de errores. Hay diferentes Pokayokes. Antes se conocía como Bakayoke, sí, hace muchos años, sí, pero hacía referencia, era un insulto, por decirlo de alguna forma. Entonces ya fue evolucionando y ahora se conoce como Pokayoke, que es sistema anti-errores, ¿sí? El Pokayoke pues lo podemos ver de diferentes formas, de diferentes maneras. Aquí vamos a buscar siempre prevenir ese error humano que está siempre presente en cualquier proceso productivo. Por ejemplo, aquí podemos tener lo que es una pieza simétrica, la cual tengo que ensamblar, que tengo que colocar una sobre otra, pero puede ser que estas sean iguales de los dos lados, de las dos caras sea igual. Entonces aquí se ve en el ejemplo que se implementó un sistema, ¿sí? El cual tiene dos pernos, tiene un hembra y un macho, el cual se coloca. Entonces, de esa forma, ya seguro que se une la pieza A con la pieza B de la forma correcta, ¿sí? También se puede aplicar en la parte de seguridad, por ejemplo, como los switch,
donde para activar la máquina, para que ésta encienda o para que ésta opere, pues tengo que tener colocado lo que son las manos, o tengo que estar activado los dos lados del tablero de control. O sea, no habría forma, bueno, solo que haya otra persona ahí en la máquina para apoyar los dos, ¿no? Para apoyar con las dos manos. Pero aquí la intención es que únicamente sea un operador, y para que la máquina funcione, pues se colocan las dos manos, ¿no? Y se presionen los botones. Otro ejemplo de Poka-Yoke, por ejemplo, son las memorias USB, ¿sí? Las memorias USB, las entradas tipo C, los audífonos, los auriculares, los cuales únicamente se pueden colocar de una forma. O sea, no existe el error, no hay error, no puede existir ese error de cómo ensamblar, de cómo colocar ese sistema, ¿no? Y aquí estamos hablando igual de Poka-Yoke, que llegamos a utilizar todos los días dentro de nuestro trabajo o de nuestra vida cotidiana. También otro ejemplo son los colores, los cables, ¿sí? Aquí tenemos igual un ejemplo de dos arneses. Si nos damos cuenta, el arnés del lado izquierdo, ¿sí? Pues es igual, ¿no? Es igual, y puede ser que se pueda conectar de un lado, o lo puedo girar y lo puedo conectar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le agrego un dispositivo, un mecanismo, por ejemplo, como un broche, el cual permite que únicamente lo pueda conectar de una sola forma? Entonces ahí ya hablamos de Poka-Yoke. Otro ejemplo es cuando en una máquina ya tenemos identificado o ya está identificado por colores. Que por ejemplo el cable sea de color rojo, de color amarillo y de color verde, ¿sí? Y que ya en las entradas o en los orificios donde tengo que incrustar esos cables, pues ya estén marcados con el mismo color, ¿sí? Ahí estamos hablando ya de Poka-Yoke, ya estamos, la lógica me va a decir que el color verde va con el color verde, el rojo con el color rojo y el azul con el azul, ¿sí? Y también puede ser que sea de forma, que tal vez el pin sea cuadrado, sea redondo, sea más largo, sea más corto. Aquí siempre vamos a buscar eliminar el error. Ahora, otra filosofía dentro de lo que es el Lean Manufacturing es el sistema Andon, ¿sí? El sistema Andon me sirve para detectar errores en un sistema de producción, ¿sí? Es esa torreta que vemos ahí. Cuando el proceso tiene alguna anomalía, cuando se paró, cuando tuvo un atascamiento, cuando le faltó materia prima, este andón se va a prender. Hay diferentes tipos de andón, hay diferentes tipos de torretas. Hay andón que ya están automatizados, que ya detectan el error y se para el proceso. Hay andón que aún siguen siendo manuales, que el operador tiene que ser quien detecte y oprima el botón o encienda la luz correspondiente. El sistema básico es anomalía, advertencia y reacción. O sea que los operadores, los trabajadores van a reaccionar de acuerdo al color que esté viendo en el tablero andón o esté viendo en la torreta. Un sistema típico andón puede tener estos colores o estos significados, pero también va a depender mucho de la política de la empresa. Pero regularmente estas son universales, va a depender de la política o del tipo de empresa. Cuando la luz está apagada, no está funcionando todo correctamente, no hay ninguna anomalía. Cuando está en color amarillo, tal vez hay un problema de materia prima, tal vez se requiera llamar a materiales, se requiera llamar al departamento correspondiente. Cuando sea rojo, a mantenimiento. Cuando sea color blanco, a operaciones, o de color azul, a calidad, ¿sí? Les digo, esto puede ser de esta forma, o cada empresa puede tener sus políticas. Por ejemplo, el color azul, muchas empresas manejan el color azul para el departamento de mantenimiento, ¿sí? Este es un ejemplo igual de una torreta. Estas torretas van instaladas en lo que son las máquinas, en las partes de las máquinas donde sea visible para el operador. Y también hay un sistema grande, un
sistema andón, donde yo voy viendo las máquinas, los sistemas de producción, y ahí me van indicando cómo es que se están comportando. Si todos están trabajando bien, si requieren alguna parte de calidad, de producción o de mantenimiento. Sí, esta es una forma, si se dan cuenta, y la siguiente diapositiva nos muestra otra forma del sistema. Este que ven en pantalla es el control remoto, ¿sí? El operador le va presionando y se va identificando, se va prendiendo la estación y del color que le apretó, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, otra técnica que se tiene dentro de la manufactura esbelta es el sistema SMET, ¿sí? Que es Single Minute Change of D, o el cambio de troqueles en menos de 10 minutos. Es como lo pueden encontrar. O también lo pueden encontrar como cambio de troqueles en menos de 2 dígitos, ¿sí? O sea, de 10 minutos, 10 segundos. Esto va a depender mucho de cómo encuentren la metodología. Pero la esencia es buscar, identificar que yo haga los cambios en el menor tiempo posible en una línea de producción. Por ejemplo, han visto todos los pits en la Fórmula 1, ¿sí? Entonces, la Fórmula 1, si nosotros comparamos hace 30 años el tiempo que se tardaban en hacerle el ajuste, el cambio de neumáticos, y lo comparamos con uno actual, actualmente se tardan segundos, ¿no? Antes se tardaban minutos, pero es porque se ha hecho más eficiente ese proceso. Se ha mejorado la calidad de ese sistema, ¿no? Se divide en diferentes etapas. La esencia del SMET es dividir dos tipos de preparaciones, las internas y las externas. Las internas es realizar el trabajo mientras la máquina está detenida, y la externa, que son las actividades que se pueden hacer mientras la máquina está en funcionamiento, ¿sí? Entonces, primero voy a identificar en el paso 1, en el paso 2 voy a hacer una separación de la parte interna y externa. En la etapa 3 voy a convertir la preparación interna en externa, ¿sí? O sea, hacer actividades mientras la máquina esté funcionando. Y el cuarto paso, perfeccionar lo que es la operación para la preparación. O sea, aquí siempre va a buscar hacer más eficiente el proceso. Y aquí voy a estar atacando el desperdicio del tiempo, ¿sí? Como lo podemos saber aquí, tenemos un producto A y un producto B, ¿sí? Primero, aquí estamos midiendo en tiempo, el tiempo que yo puedo tardar en hacer ese cambio de modelo, ¿no? O ese ajuste en mi línea de producción, y puedo ir reduciendo mi tiempo, ¿sí? Hasta un 90%. Claro, esto no se va a lograr de un día al otro. Es un proceso en el cual se va midiendo y se va mejorando. Recuerden que por ahí una frase que casi todos conocemos: lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, no es un cambio radical, es un cambio que yo voy teniendo con el tiempo y voy a hacer más eficiente el proceso como tal. Aquí les tengo un pequeño video. En lengua inglesa, Single Minute Exchange of Die significa cambio de troqueles en menos de 10 minutos. Uno de los objetivos que se persiguen con esta metodología es que cualquier cambio de modelo en máquinas no supere la cifra de 10 minutos. ¿Para qué sirve? El SMET sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. Los beneficios son: incrementa la eficiencia general de los equipos y la productividad, incrementando la frecuencia de cambio de las referencias y reduciéndose el tamaño de los bloques. Pasos de implementación. Etapa preliminar: creación de un equipo multidisciplinario de mejora, haciendo intervenir dentro de lo posible a todos los departamentos implicados, como ingeniería, mantenimiento, métodos y tiempos y calidad. En la primera etapa hay
que diferenciar las preparaciones internas, trabajos realizados mientras la máquina está detenida, y externas, trabajos que pueden hacerse mientras la máquina está en funcionamiento. En la segunda etapa hay que separar la preparación interna y externa. En la tercera etapa, convertir la preparación interna en externa. Y en la cuarta etapa, perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación. Etapa 5, sostenimiento del cambio. Todos somos NIS. Bueno, entonces ahí refiere al cambio de modelo, ¿no? A cómo estoy fabricando una pieza, tengo que cambiar otra, tengo que ajustar mi proceso, mi máquina, y ahí voy a buscar siempre hacer el proceso más eficiente. Ahora, otra de las filosofías principales, sí, es el justo tiempo, el just in time. Que mi producción sea lo más confiable posible. Al tener mi producción confiable, voy a asegurar que mi máquina no falle. Entonces, mi máquina o mi sistema de producción o mis máquinas, ¿va? Entonces, aquí, al tener un proceso confiable de fabricación, pues yo voy a buscar una fabricación también confiable. Por ejemplo, si yo tengo que fabricar 50 piezas por hora, yo hago mi plan de producción para 50 piezas y esas 50 piezas son las que yo tengo que fabricar, no fabricar de más. Y vuelvo al mismo punto que anteriormente mencioné. Se busca que siempre sea lo más posible eficientemente, pero en ocasiones pues no se puede hacer así. O sea, que no tenga ningún defecto, pues es casi imposible, ¿va? Pero sí siempre buscar hacer más eficiente mi proceso, ¿sí? O sea, si yo dijera que de mis 100 piezas que fabrico, las 100 no tienen ningún defecto, pues sería muy, muy irreal, ¿verdad? Entonces, el justo tiempo es eso, buscar casi una producción perfecta, ¿sí? Que yo tenga bien mi sistema productivo, que lo tenga bien manejable para fabricar la cantidad correcta en el momento deseado y con la calidad esperada, ¿sí? Un ejemplo de este sistema, justo a tiempo, pues principalmente la comida rápida, ¿sí? Se dan cuenta en la comida rápida, nosotros como usuarios, como clientes, vamos, compramos la hamburguesa, la pizza, la soda, y es muy rápido el tiempo de fabricación, ¿sí? Tardan muy poquito tiempo, porque ellos ya tienen un sistema ya muy desarrollado, donde ya todo tienen prefabricado, tienen todo en su lugar correcto, tienen instrucciones, están estandarizados los procesos y todas las hamburguesas salen iguales, salen idénticas, todas las sodas saben idénticas, pero es porque ya tenemos un sistema ya muy, muy adelantado, ¿sí? Entonces, ese puede ser un ejemplo del justo tiempo, que yo voy a fabricar en función a lo que me pide el cliente y ese tiempo de espera va a ser muy corto. Otro ejemplo, en la empresa Toyota, ¿sí? Ahí fue donde nacieron las filosofías, ahí fue donde se llevó a cabo las principales de ellas y pues actualmente se siguen llevando a cabo ahí el desarrollo de las técnicas como tal, ¿sí? Entonces, ese podría ser un ejemplo del justo a tiempo como tal. Y vamos a cerrar con el mantenimiento productivo total o el Total Product Maintenance, ¿sí? El mantenimiento productivo total es una filosofía la cual sirve para involucrar a toda la empresa en el mantenimiento de las el mantenimiento de las máquinas, ¿sí? Es una filosofía la cual involucra a todo el personal, desde altos directivos, mandos medios, personal de apoyo, técnicos, hasta personal de jardinería, personal que nos apoya en el área de servicios generales. Cuando hablamos de mantenimiento productivo total, vamos a buscar que nuestras máquinas, vamos a buscar que nunca fallen o que fallen la menor cantidad posible para hacer una producción más estable.
De igual forma, es una filosofía de origen japonés, ¿sí? Y que se fusionó con lo que es el pensamiento norteamericano y se llevó a cabo pues esta fusión de lo que es el TPM. El TPM se representa, ¿sí? O busca tener lo que son mantenimientos preventivos, mantenimientos productivos y también busca la ingeniería de la confiabilidad, ¿sí? Mantenimientos preventivos, hacer programas o planes preventivos como tal para las máquinas, para el sistema. El mantenimiento productivo, buscar que ese mantenimiento vaya de la mano con el sistema de producción, que se interrumpa lo menos posible el sistema productivo, y la ingeniería de confiabilidad, que va a buscar evaluar mediante estadística cómo se comporta el sistema, ¿sí? El TPM se representa mediante lo que son pilares, ¿sí? De acuerdo a cómo ustedes busquen información o la fuente que ustedes consulten, el TPM puede ser de 5 o de 8 pilares, ¿sí? Pilares que representan la mejora continua, el mantenimiento autónomo, el mantenimiento preventivo, la anticipación a fallas, el mantenimiento de la calidad, trabajo administrativo, capacitación, entrenamiento, seguridad y medio ambiente, ¿sí? Entonces, el TPM va a buscar hacer más eficiente el mantenimiento y la base de esta filosofía serán las 5 S. ¿Ok? Lo que conocemos como las 5 S será la base de lo que es la metodología del TPM. ¿Sí? Entonces pueden encontrarlo así como lo que son 8 o pueden encontrarlo como lo que es 5 pilares. Pero al final de cuentas la metodología es lo mismo. ¿Sí? Y dentro de lo que es el TPM hay un indicador que se llama el OEE, que es la eficiencia global de los equipos, el cual nos ayuda a medir la disponibilidad de un equipo, el rendimiento y la calidad, ¿sí? Este puede ser un parámetro de referencia para medir qué tan eficiente está siendo mi proceso. Y a partir de aquí, empezar a establecer técnicas y filosofías para mejorarlo. ¿Ok? La disponibilidad se va a medir en lo que es en tiempo, el tiempo de operación que yo voy a tener dentro del proceso productivo. El rendimiento se va a referir a qué tan productivo es mi máquina, qué tan productivo es mi línea de producción dentro del tiempo estipulado, ¿sí? Y por último, la calidad de todas las piezas que fabriqué o de todo el proceso productivo que yo realicé, cuántas de esas tienen defectos, ¿sí? Y al final voy a hacer una pequeña multiplicación entre ellos para obtener lo que es un resultado como tal, ¿sí? Entonces, ese indicador como es muy importante, ¿sí? Porque se expresa en porcentaje, puedo ir expresando, por ejemplo, desde el 0% hasta el 100%, y de ahí voy tomando como referencia, pues, cómo se va comportando, ¿sí? Aquí les traigo un pequeño ejemplo en Excel para que vean cómo se puede comportar lo que es o cómo se puede calcular un OEE. En un momento para compartírselos. Ok, miren, aquí les muestro un pequeño Excel. Es básico,
¿sí? Pero con este Excel yo puedo ir calculando el OEE, ¿sí? Entonces, recuerden que al principio vimos lo que fueron las pérdidas, ¿sí? Entonces, esas pérdidas las puedo ir cuantificando. Les puedo ir cuantificando en lo que es minutos, en horas, en días, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener que en un turno tuve paros por descompostura, 30 minutos, cambios y ajustes por 20 minutos, paros menores por 15 minutos, y son estos tres parámetros, ¿sí? Entonces, esos tres parámetros pues representan lo que son mis pérdidas del tiempo que yo voy teniendo en mi proceso. Tengo también, por ejemplo, mi tiempo programado, que son 480 minutos, ¿sí? Tengo, por ejemplo, mi tiempo de ciclo ideal, que es fabricar, que es minuto sobre pieza, 1.2. Tengo lo que es mi fabricación de piezas, 340. Mis piezas defectuosas, que son 12 piezas defectuosas en ese turno. Ok. Y de ahí voy haciendo los cálculos de mi tiempo total muerto. ¿Qué es mi tiempo total muerto? Pues la suma de mis pérdidas, que en este caso únicamente 3, que son paros de compostura, cambios y ajustes y paros menores. Tiempo de operación, ¿sí? Que se va a representar mi tiempo programado menos mi tiempo de pérdidas. Y mis piezas buenas fabricadas, ¿no? De ahí se aplica la fórmula, ¿sí? Que es realizar lo que es una división del tiempo disponible menos mi tiempo en fallas, y me da, por ejemplo, un 86%. Mi desempeño de fabricación, que es tomar en cuenta mi tiempo de ciclo ideal y considero lo que es el tiempo en el que estuve trabajando o produciendo, y esto me da 98.31. Y por último, lo que es el cálculo de la calidad, que es únicamente considerar mis piezas producidas menos mis tiempos, pero mientras mis piezas defectuosas, ¿sí? Y me da, por ejemplo, un 96.47. Al final multiplico estos tres y me va a dar lo que es el OEE, o la eficiencia global del proceso, ¿sí? Y aquí le puedo dar una interpretación. Y aquí puedo analizar las pérdidas vistas anteriormente. Y este puede ser mi diagnóstico, que estoy en un 82%. ¿Sí? Y esta es una forma muy sencilla de cómo yo puedo medir la eficiencia de una máquina. ¿Ok? Ingeniero, con esto terminaría lo que es la... Muchísimas gracias, Inge. Pues si alguien más tiene alguna duda, si gusta igual compartirnos su contacto, Inge, para que de ese modo cualquiera de las personas que le está escuchando ahorita mismo pueda contactarlo. Y pues ya sabe, cualquier tipo de trabajo, proyecto, pues pueda usted tener la oportunidad de colaborar con ellos. No lo escucho, Inge. Está muteado su micrófono. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el ingeniero? Puede con gusto abrir su micrófono. ¿Sí me escucha? Bueno. Ahora sí lo escucho. Voy a compartir mi contacto.
Entonces mi contacto es por si alguien quisiera profundizar más en el tema, sobre alguien quisiera que también lo pueda apoyar en alguna conferencia como esta o algún tema en específico. Igual temas relacionados con calidad, con herramientas de la calidad, con el uso del Minitab, queda sus órdenes en este correo. De igual forma, si alguien quiere la presentación o quiere el archivo de OEE, con todo gusto se lo puedo pasar por medio de este correo, ¿sí? Sería todo de mi parte y les agradezco mucho el tiempo que me prestaron y la atención. Gracias a usted, Inge, y gracias a todos los que se quedaron. Pues bueno, los esperamos la siguiente semana. Igualmente, Inge, pues en alguna ocasión, si tenemos el espacio, con gusto, ya sabes, bienvenido una vez más. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Nos estamos viendo para los inscritos mañana al curso de formación de instructores.